de las presentaciones, sí, que están en Moodle. Desde la Así de es. primer parcial. Sí, de hecho dice algo así, la presentación dice tercer parcial y final, y hay otra de cuestiones de carácter histórico. Pero dijo que no Ah, era acumulativo, ¿no? Que no es solamente era... acumulativo, es correcto, sí, a partir de lo que vimos después del segundo parcial. Entonces la que dice tercer parcial y final. Y final, es correcto, Ok, así es. gracias. Tercer parcial y final, así es. Muy bien, jóvenes, pues vamos a continuar con la clase de filosofía del derecho. Este, ok, vamos a continuar con lo que es el principio de proporcionalidad. No sé si tengan alguna duda, no sé si tengan alguna duda en relación con con la clase pasada. Comentábamos en relación con el principio de proporcionalidad. Ya habíamos visto, ya habíamos analizado en relación con la idoneidad de este principio, si con esta medida se alcanza el fin propuesto por el legislador, pero también no solamente si es idóneo esa medida para alcanzarlo, sino si también es legítima esta medida, ¿no? Si es legítima esta medida para alcanzarlo, como por ejemplo cuando se trata de un partido nazi, ¿no? Veíamos que aquí un partido nazi en sí mismo es una ideología irracional porque no pudiera considerarse racional bajo ningún punto de vista el hecho de discriminar a las personas por el mero hecho de pertenecer a una raza o por cuestión de discapacidad, ¿no? Recuerden los casos Petersen y Feldenstein, son situaciones que vimos totalmente violatorias a la dignidad de la persona y que bajo ningún punto de vista razonable se puede considerar justificado, ¿no? Entonces ya lo veíamos, ¿no? Y el principio de necesidad veíamos que sería algo así como el principio que sostiene que bajo ningún punto, que esa medida debe guardar la mínima intervención, ¿no?, al derecho humano para obtener el fin o para obtener el beneficio, ¿no? Entonces, hablábamos del porcentaje del 4% como un porcentaje excesivo, dado que para efecto de las candidaturas independientes. Dicho sea de paso, como ustedes saben, las candidaturas independientes son candidaturas que no son impulsadas por un partido político. Ahora sí que, como su nombre lo dice, son independientes de un instituto político y el ciudadano, para demostrar que tiene apoyo de la sociedad, de la ciudadanía, pues bueno, previamente, bueno, tiene que acreditar que cuenta con el suficiente respaldo democrático en su propuesta y decíamos, dado que maneja recursos públicos, ¿no? Y pues bueno, por supuesto, el interés del Estado de regular, de normar a esa persona que cuenta, si cuenta o no con ese respaldo, y no sea cualquier ciudadano
que desea hacerlo, ¿no? Sino que previamente es un líder social, cuenta con ese apoyo y que tiene posibilidades de ganar, más que nada, ¿no? Por eso decíamos ese principio de la intervención mínima, ¿no? Vamos a ver, a ver, les voy a comentar esto del principio de necesidad. Yo creo que más claro, queda más claro con un caso que fue resuelto por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que está relacionado con los alimentos, concretamente con el chocolate. Como ustedes saben, en Europa, sobre todo en Suiza, hay mucho celo o proteccionismo relacionado con este alimento, con el chocolate. Porque, bueno, se trata de un alimento que es parte de la cultura nacional y que es un interés del Estado proteger su comercialización para efecto de que cumpla los estándares de calidad y seguir teniendo digamos, esta calidad a nivel internacional en cuanto, por ejemplo, el chocolate suizo. Medidas muy similares existen en Alemania para efectos de proteger la industria nacional. Entonces, es el caso de la compañía Nestlé que, pretendía introducir al mercado un chocolate, o más bien era un dulce de leche con sabor a chocolate que venía adicionado con arroz inflado, el famoso chocolate crunch, ¿no? Entonces, muchas empresas competidoras empezaron a reclamar al Estado que retirara del mercado, que le revocara la autorización a esta empresa por no cumplir los estándares de calidad. Sobre todo, bueno, que no se trataba propiamente de chocolate, no era, digamos, este dulce de leche auténtica que no sigue los procesos, que no sigue los estándares de calidad, sino que era un producto importado o que no cumplía tampoco con el proceso o con por decirlo así, con el certificado de origen, que se trataba de chocolate auténtico. Y además que estaba adicionado de arroz inflado, ¿no? Entonces, se cuestionaba también si este chocolate o dulce con sabor a chocolate adicionado con arroz inflado realmente era chocolate, y lo que venía a hacer era a perjudicar la industria nacional por el hecho de no contar con los estándares de calidad respectivos de la industria nacional. Entonces, precisamente aquí lo que se estaba analizando era si se restringía o no la autorización de este producto, ¿no? Digamos, dulce con sabor a chocolate adicionado con arroz inflado, ¿no? Famoso chocolate crunch. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, en relación con se implementó el test de proporcionalidad, que como sabemos, como ya habíamos comentado, es un
modelo argumentativo, es una herramienta hermenéutica que nos sirve para, a través de un esquema, de una herramienta hermenéutica interpretativa de carácter rígida, analizar si esta intervención al derecho, en este caso el derecho fundamental de comercializar, derecho a distribuir, a producir, el derecho a ejercer, no sé, la profesión de comercializar este chocolate o este dulce con sabor a chocolate y arroz inflado, si el Estado pudiera implementar la negativa o imponer la sanción de que, como se trata de un producto, la comercialización de un producto sensible para la industria nacional, pues pudiera ser prohibida su venta, ¿no? Entonces, como ya lo hemos comentado, bueno, el legislador tiene muchas opciones para regular una conducta, y en este caso se preguntaba si se comercializaba o no con el producto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Si se negaba la entrada al mercado a la industria nacional de este producto, pues era una intervención fuerte, ¿no? Era una intervención, digamos, grave, ¿no? Porque ya no daba posibilidad de comercializar. Entonces, hay una intervención máxima al derecho a la libertad de comercio, ¿no? O también la libertad de ejercer una profesión, ¿no? Como vender, ¿no? Vender este chocolate. Y bueno, aquí habría que identificar si había una medida que pudiera advertir o no al consumidor previamente a comprarlo, si se trataba o no de chocolate, ¿no? Que supiera que lo que estaba comprando no se trataba de chocolate con los debidos estándares de calidad nacionales y, por ende, bueno, hacer la prevención, ¿no? Que no se trataba de chocolate, pero que además, en relación con los estándares, decíamos, alimenticios, pues excedía el índice calórico que lo que estaba comiendo el niño o la persona, pues no era propiamente leche, y que además venía adicionado con más azúcar, porque era un producto con sabor a chocolate, y que además tenía arroz inflado, ¿no? Entonces, dentro de estos estándares alimenticios, pues bueno, él se previó, y esto fue lo que resolvió el tribunal, que una intervención máxima o una intervención superior para el derecho a la libertad de comerciar este chocolate era grave, era fuerte dentro de una escala de ponderación, ¿no? Como recordarán, la escala de ponderación puede ser leve, puede ser media o puede ser grave, ¿no? Entonces, atendiendo a estas circunstancias. En este caso, bueno, lo que se determinó fue eso, que sería grave esta intervención a restringir el derecho a comercializar, y que por lo tanto una intervención mínima sería que, bueno, en el empaque del chocolate especificar, señalar de manera precisa que no se trataba de auténtico chocolate, sino que era un dulce con sabor a chocolate, y que además, que lo que iba a comer el consumidor, pues no tenía un estándar elevado de calorías, que bueno, no era propiamente un producto que podríamos decir nutritivo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ese estándar en cuanto a justificar el principio de necesidad,
que, o razonabilidad, como les llaman algunos, de que no se trataba, que si bien no se trataba de auténtico chocolate y no tenía un estándar elevado, nutrimental, dentro de la información nutrimental, especificarlo en el empaque. Creo que este caso o este tema puede también ser aplicable al tema de los cigarros, ¿no? O sea, cuestión del tabaco, si bien es cierto, sabemos que el tabaco es nocivo para la salud y además todos los compuestos químicos que genera este producto, pues bueno, en lugar de restringir o de prohibir su comercialización, pues bueno, ya adoptando esta prevención al consumidor de que su consumo puede dañar la salud. Incluso ustedes saben, ya a partir de ya muchos años, ya se estableció que la necesidad no solo de poner la prevención, sino de poner imágenes de personas pues que tienen cáncer de pulmón, cáncer de laringe y que bueno, lo que puede ocasionar el consumo de tabaco, fumar, ¿no? Entonces, como vemos, aquí a través de este subprincipio se analiza la intervención mínima que puede implementar el legislador en relación con el ejercicio de una libertad o de un derecho, para precisamente analizar, bueno, si bien es cierto, puede ser restringir la compraventa, por supuesto, restringirla a menores de edad en el caso del tabaco o del alcohol y especificar que es nocivo para la salud, pues bueno, en el caso del chocolate, especificar, bueno, en este caso, en el caso del chocolate crunch que hablábamos, pues que no se trataba propiamente de chocolate, sino que era un dulce con sabor a chocolate y que además tenía adicionado arroz inflado y pues bueno, eso prevenía al consumidor de lo que iba a comer, de lo que iba a consumir y bueno, que no se le estaba engañando, ¿no? No se le estaba engañando en realidad lo que estaba comprando. Muy bien, no sé si haya alguna duda en relación con este caso, que como vemos, pues bueno, aquí se trata de implementar la mínima restricción a un derecho, precisamente analizando si hay otras opciones menos gravosas que puedan dar lugar a ejercer, como en este caso, la libertad de comercio, sin llegar a restringirla de manera absoluta, ¿no? Sino con las debidas prevenciones, especificando en el empaque, pues que no se trataba propiamente de chocolate y que además la información nutrimental, que bueno, no sé si la sociedad o el consumidor le advierta o voltee a ver el empaque, si realmente qué es lo que está comiendo, ¿no? Pues muy bien, ¿alguna duda, jóvenes? No, profe, gracias. Todo claro. Perfecto. Vamos a continuar con el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Y aquí retomo algo que ya habíamos comentado desde el principio de tratar esta herramienta argumentativa, ¿no? Este método, muchos le dirán método, otros les dirán herramienta argumentativa, otros les dirán modelo de argumentación o método de interpretación, esquema argumentativo, ¿no?
le llamaran de distinta índole, pero como ustedes verán, es un proceso racional que intenta proporcionar en la mayor medida posible todas las consideraciones que debe de tomar el juzgador al momento de analizar la razonabilidad de una restricción a un derecho humano, a un derecho fundamental, ¿no? Aquí ustedes también van a escuchar que el principio de proporcionalidad es un test, es un examen que se le hace al legislador para efecto de analizar si las medidas producen un efecto grave, un efecto nocivo a las libertades individuales o que se tratan de restricciones razonables. Y en este último punto, la proporcionalidad en sentido estricto es cuando en realidad se hace una ponderación, cuando en realidad se hace un análisis de si esa medida es razonable en función de la colisión de estos derechos fundamentales cuando se restringe un derecho a favor de otro, si en realidad se están obteniendo mayores ventajas para la sociedad o de lo contrario pudiera ser desproporcionado en un sentido estricto. Aquí es propiamente cuando hablamos ya de ponderación. Ponderar, acuérdense, es sopesar o analizar el peso específico de cada derecho humano. En el caso concreto, recuerden el tema del derecho a la intimidad personal de un funcionario público, a diferencia de lo que sería una persona en el ámbito privado que no se dedica a cuestiones de carácter público, pero en que en el momento, como por ejemplo cuando ya es candidato, ahí sí su ámbito de libertad individual o personal o de intimidad se ve reducido, ¿no? Entonces, aquí sí hay un estándar en el que se analizan las ventajas o desventajas que se ocasionan con la medida para que el trato diferenciado no sea desproporcionado. Por ejemplo, en el caso del funcionario público, que se ve reducido en su ámbito de libertad, porque a la sociedad le interesa y forma parte del escrutinio público el hecho de que maneje recursos públicos. Incluso un candidato maneja recursos públicos, recursos del Estado, al momento de que se le da, entrega una cantidad de dinero para hacer campaña, como por ejemplo, ¿no? Muy bien, a ver, ponemos el ejemplo. Esto sucedió para efecto de que la expresión de la constancia del espectro autista. ¿De qué estamos hablando? Esto en realidad se reguló en la ley de salud para efectos y eso es lo que buscaba la medida, de beneficiar a las personas que tienen esta enfermedad para que en el ámbito laboral no fueran discriminadas, ¿no? No fueran discriminadas y en este certificado advertir, pues, qué tanta limitación tenían en el ámbito laboral. O sea, el espectro autista es qué tanta, qué, qué tanta problemática o qué tanta, digamos, gravedad tenía esa enfermedad para esta persona en relación con desarrollar un empleo o una profesión. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta tesis de jurisprudencia que reza espectro autista, certificado de habilitación
violan los derechos humanos a la igualdad, a la libertad de profesión y oficio, así como trabajo digno y socialmente útil. ¿Qué fue lo que sucedió? Se declaró inconstitucional esta medida porque precisamente lejos, fíjense bien, aquí es donde se ponderan las ventajas o desventajas de esta medida, lejos de beneficiar a la persona que solicita la expedición de esta constancia, pues bueno, la perjudica, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Las empresas le solicitaban que previo, fíjense bien, previo a ingresar a la empresa, debía de tener este certificado que lo habilitara. Entonces, lejos de convertirse en un documento que lo beneficiara, se convertía en un trámite administrativo de una autorización que emite la autoridad para obtener un empleo. Entonces, además de que no lo beneficiaba, establecía una traba, un obstáculo para acceder a un trabajo, profesión o oficio bien remunerado, que sea digno y que sea socialmente útil. Entonces, esta medida representaba mayores perjuicios que beneficios para las personas con esta discapacidad, con autismo. Entonces, precisamente resultaba más perjudicial que los supuestos beneficios que otorgaba. A ver, aquí ya lo he comentado. Aquí el principio de proporcionalidad, como decíamos, es un modelo argumentativo más riguroso cuando se trata de valorar, de ponderar lo que son la restricción de las libertades individuales, pero sobre todo cuando se trata de categorías sospechosas. ¿Cuándo se trata de categorías sospechosas? Bueno, cuando hace distinciones de personas en relación con su origen étnico, el sexo o también su preferencia sexual, o relacionado también con su discapacidad, los usos y costumbres, la raza y cualquier elemento que tenga que ver con una característica de física, ¿no? O étnica que pueda, por el solo hecho de ser persona, restringir de manera injustificada esa libertad de individuo, ¿no? Entonces, como vemos, la proporcionalidad en sentido estricto es lo que analiza en cuanto a si esta medida al final del día proporciona un mayor beneficio a la sociedad o a la persona en lo particular. Aquí el principio de proporcionalidad, recuerden, no se queda en el ámbito privado, sino que también analiza la cuestión relacionada con derechos difusos, como puede ser el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho, por ejemplo, en materia urbanística, el derecho a la seguridad, a cuidar elementos que tengan que ver con el desarrollo demográfico, con la construcción, medidas de seguridad, en relación con si se construye una gasolinera cerca de una escuela, una zona residencial, etcétera, ¿no? O sea, al final del día vemos si hay mayores ventajas con esta restricción al derecho humano o si sale, a ver, voy a emplear aquí pues una expresión coloquial, y perdonen la expresión, digo, pero ahora sí,
si sale más caro el caldo que las albóndigas, perdón la expresión, ¿no? O sea, si al final del día, si lo que se intenta con esta medida es beneficiar a la persona, la perjudica aún más y tampoco hay un beneficio social, como pasa con el espectro autista, ¿no? Entonces, es importante analizar con este principio si en realidad hay un beneficio palpable que supere este test para analizar si la medida cumple con este estándar de ponderación. A ver, aquí, ¿qué es lo que decíamos? El principio de proporcionalidad, a ver, bueno, también les voy a comentar otro caso, bueno, relacionado con, para los que estén interesados con la paridad de género en materia político-electoral. Como ustedes saben, es un estándar obligado para los partidos políticos que postulen mujeres de forma igualitaria a los hombres. Y que no solamente las postulen, sino que también tengan posibilidades de ganar, ¿no? Por ejemplo, que sean postuladas, por ejemplo, en materia de diputaciones, en distritos ganadores, no solamente que le dan a las mujeres los distritos perdedores, o en caso de ayuntamientos que sean donde tiene el partido posibilidades de ganar, ¿no? Pero vemos aquí que, y esto lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con una asignación que se hizo de un candidato varón, pero que tenía una discapacidad. Y que la legislación, no recuerdo bien en este momento, pero me parece que era la legislación de Sinaloa, establecía una medida adicional o una cuota, porque sabemos que esa es una cuota de género, o sea, la cuota de género es, bueno, muchos dirán, ya no es cuota, sino simplemente es igualdad. Pero en este caso sí siguen existiendo las cuotas, como por ejemplo de grupos también socialmente discriminados, no solo ya las mujeres, sino también los indígenas, la cuota étnica, digamos, o también la cuota en materia de discapacidad. Y se trataba precisamente este caso de velar por el derecho de la igualdad y analizar en esta situación que la legislación establecía o preveía que tenían preferencia. En este caso, si bien es cierto, era un varón, pero al tener una discapacidad, la legislación le concedía este beneficio de tener, Oiga, ¿sí? Ajá. ¿y qué opina de esas cuotas de género a la luz de un tema de meritocracia? Sí, estos temas ya han sido analizados por la Sala Superior y ha establecido en función también digamos, ha implementado este test de proporcionalidad, como por ejemplo en estas convocatorias de solo para mujeres, así se llama, convocatorias solo para mujeres para ingresar al servicio profesional de carrera tanto del Instituto Nacional Electoral, o sea, entrar a laborar, o sea, convocatorias solo para mujeres para ingresar a cargos en este instituto, en las distintas áreas, y también en los institutos electorales locales. Aquí la Sala Superior ha determinado que es lícito o es proporcional en tanto desde el punto de vista de todos estos subprincipios, y es una medida que tiende a una, digamos, aquí se le llama una medida afirmativa.
Y las medidas afirmativas siguen este estándar de proporcionalidad, tanto de necesidad como es la opción menos, es legítimo, es la opción menos gravosa y es proporcional en sentido estricto, en tanto que si nos ponemos a analizar en muchos casos estos, hay menor número de mujeres o si existe en realidad discriminación porque no se le da la oportunidad en igualdad de circunstancias acceder a estos cargos, a estos puestos públicos, ¿no? Digamos, a integrar digamos, la burocracia, sea en el INE o sea en los soples, ¿no? En los organismos públicos electorales locales. Entonces, ya se ha analizado si es que esto ya no es en función de la meritocracia, sino es en función de que se trata de un sector históricamente discriminado y para efecto de igualdad, de igualar, digamos, el número de mujeres y de hombres, se establecen estas convocatorias. Pero, y ahí viene el pero, las medidas afirmativas son temporales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, tienen, en la medida en que el legislador obtiene esa nivelación, esa, digamos, esa igualdad en un momento determinado, ya no son necesarias, ¿no? ¿Qué quiere decir? De alguna manera también son temas de política pública en cuanto a que se quiere eh, fortalecer en la cultura de la sociedad lo que es la igualdad, ¿no? Igualdad entre el género, entre el sexo. Bueno, aunque aquí no voy a meter en el debate entre género y sexo, pero bueno, entre hombres y mujeres, lo que se busca es la igualdad. O sea, no, la meritocracia aquí vendría a restringirse, ¿no? Y lo que se buscaría aquí, pues que se busquen mujeres, pero que también sean mujeres capaces, que tengan méritos, no desde el punto de vista de cuestionar su capacidad, sino precisamente que sean mujeres, pero que sean mujeres con habilidades para ese cargo, para idoneidad, porque aquí ya no sería, perdón, ya no se haría igualitario entre las mismas mujeres que entre una mujer que no esté suficientemente capacitada en relación con una mujer que sí lo está. Entonces la meritocracia sería al interior de este sector. No sé si quedó aclarado la cuestión. Sí, gracias. Así es, entonces es una medida afirmativa, pero también las medidas afirmativas tienen límites. Como en este caso, se trataba de un varón, pero lo que se busca, y aquí viene ya la conclusión del caso, pues lo que se busca es la igualdad. Y la igualdad no solamente atiende a las mujeres, sino también, en este caso, se trata de un hombre perteneciente a un sector más vulnerable, como es la discapacidad, de que ganó una diputación, pero se cuestionaba porque no se estaba cumpliendo con la paridad. Y aquí la paridad, como cualquier otro derecho, no es absoluto. No es absoluto y tiene que ceder, en este caso, a los varones. Y este tema lo van a encontrar como la paridad flexible. Y pues bueno, si gustan, jóvenes, ya tengo que retirarme. Lo dejamos hasta aquí. Y pues bueno, ya en la próxima clase me guardan sus dudas para comentarlo y para seguir con este tema. Y pues bueno, recordarles que hay tarea para el viernes y pues bueno, nos vemos la próxima clase. Y una disculpa, por cuestiones familiares tengo que salir y pues bueno, les deseo que tengan un buen día y pues síganse cuidando y pues bueno, al menos que tengan algo muy necesario que tengan que salir, pues bueno, como en mi caso, pero bueno, si no lo hagan si no es necesario.
Que tengan muy buen día, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy buen día, Nos vemos, jóvenes. buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.